Noticia en desarrollo en CMI. Atención, el Papa Francisco llegó a Irak para su histórica visita en esta nación islámica que ninguno de sus antecesores había realizado y que el sumo pontífice comenzó con un sentido llamado contra los extremismos. El Santo Padre aterrizó en Bagdad, la capital iraquí, donde fue recibido con todos los honores de un jefe de Estado y luego fue trasladado en medio de un fuerte esquema de seguridad para sostener un breve encuentro con el presidente iraquí, Barham Salih. El viaje, que durará 3 días, ha sido calificado de alto riesgo debido a la crítica situación de seguridad en la nación islámica y más de 10.000 personas estarán encargadas de la seguridad del Papa, quien afirma que tiene un deber hacia esta tierra atormentada, donde la minoría cristiana está al borde de la extinción debido a la brutal persecución de grupos radicales. Los siguientes son los titulares de nuestra primera emisión de hoy en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. ¿Qué viene en el caso del ex senador Álvaro Uribe? Fiscalía pide archivar proceso y senador Cepeda anuncia demanda contra el fiscal Gabriel Jaimes. Ex senador Uribe celebra decisión y dice que es un paso positivo. Ex fiscal Montealegre dice que fiscal Jaimes cometió prevaricato. Visita de alto riesgo. Papa Francisco llega a Irak en visita de 3 días. Hombre acusado de crimen de Celeste se defiende y dice que es un falso positivo judicial. Extorsionan a familias de jóvenes desaparecidos en Antioquia. ¿Se va o se queda? Gerente del Hospital Santa Clara se niega a renunciar. Médicos advierten que tercer pico de la pandemia se podría dar en 2 meses. Otro caso de sicariato en Barranquilla. Asesinan a hombre con 15 disparos. Con Margarita Ortega. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Después de 6 meses, la Fiscalía General de la Nación pidió archivar el proceso contra el ex senador Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Ante la decisión, el congresista Iván Cepeda anunció una denuncia contra el fiscal delegado ante la Corte, Gabriel Jaimes. César Melo, ¿qué viene en el proceso? Buenos días. Margarita, televidentes, así es, muy buenos días. Pues la Fiscalía General de la Nación publicó muy temprano, a las 7 de la mañana, un comunicado en el que asegura que le pedirá al juez de conocimiento que precluya la investigación al expresidente y exsenador Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal. Esto quiere decir que el ente acusador sustentará ante un juez de conocimiento que se cierre o se archive finalmente esta investigación que, recordemos, inició por unos sobornos que presuntamente se le entregaron a los 2 exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez a través del abogado de Uribe, Diego Cadena. Pues en un comunicado la Fiscalía General explicó, primero, que si bien en el expediente que entregó la Corte Suprema se estableció que hay algunas conductas que se pueden considerar como delitos, no se estableció que el expresidente incurriera en estos hechos. Y lo segundo, manifiesta la entidad que algunas de estas conductas manifestadas por la Corte Suprema no se pueden considerar como hechos delictivos. Pues el primero en pronunciarse fue el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, quien manifestó en su cuenta de Twitter lo siguiente: gracias a Dios por este paso positivo, gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad. Pues nosotros hablamos con el abogado de Álvaro Uribe, el abogado Jaime Lombana, quien aseguró que le presentarán al juez de conocimiento todas estas evidencias para que se mantenga esta decisión y se archive de una vez por todas este caso, según dijo el abogado. La defensa del doctor Álvaro Uribe recibe con esperanza democrática y con respaldo garantista la solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía General de la Nación. Una vez más se demuestra la inocencia y la transparencia de Álvaro Uribe Vélez en cada uno de sus actos. Pero las reacciones en contra de la decisión de la Fiscalía no se hicieron esperar y el senador Iván Cepeda, quien en este caso funge como víctima del proceso, criticó fuertemente al fiscal general Francisco Barbosa y al propio expresidente Álvaro Uribe. La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades, falsos positivos, testigos falsos,
falsa preclusión. A él, desde esta rueda de prensa, le digo lo siguiente: triste historia la suya. Al final de su vida pública ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia, pero eso ha sido inútil. Seguidamente, el exfiscal general Eduardo Montealegre anunció que denunciará penalmente al fiscal Gabriel Jaimes, quien, recordemos, fue el encargado de hacer toda la investigación cuando el caso fue entregado de la Corte Suprema a la Fiscalía. La solicitud de preclusión que presentó en el día de hoy Gabriel Jaimes en favor de Álvaro Uribe Vélez es un claro prevaricato. Es una decisión absurda, grotesca, constituye un claro desafío al Estado de Derecho. Lo que sigue ahora en el proceso se ocurrirá en el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado, dado que esta entidad tiene que asignar un juez aleatoriamente. Este juez entrará a decidir si precluye finalmente el caso, y de no ser así, este proceso pasaría al Tribunal de Bogotá, que también tendrá que analizar esta solicitud de preclusión. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, gracias. Y nos vamos al suroccidente del país, porque en Cali se cumplieron las exequias de Celeste, la bebé que murió por una bala perdida, mientras que el detenido presuntamente involucrado en su muerte es defendido por su familia e integrantes de la barra del Deportivo Cali. Sebastián, buenos días. ¿Cuál es la defensa de esta persona, de este involucrado? Hola Margarita, televidentes, muy buenos días. Lo que dice la familia de Gaitán es que este hombre es inocente, empezando porque el día de la tragedia se encontraba en compañía de su esposa y no en el lugar donde ocurrió este lamentable episodio de muerte de la bebé Celeste de 1 año. También algunos integrantes del Frente Radical Verde de la barra del Deportivo Cali lo han destacado como un hombre que estaba entregado al servicio social. Además, se dedicaba a tatuar como única fuente de sustento para su familia, y también dicen que es completamente inocente, que se debe realizar nuevamente la investigación. En las próximas horas se cumplirá la audiencia contra Gaitán, mientras que esta mañana, muy temprano, se cumplieron las exequias de la bebé en el sur de la capital del Valle del Cauca. Amigos y familiares se reunieron en el sur de la ciudad, acompañados de globos, camisetas blancas, para darle el último adiós a Celeste. En este lamentable caso, la última palabra la tendrá un juez de la República, y por supuesto nosotros estaremos atentos a la decisión que tome el togado. Y en otras noticias, fue capturado en las últimas horas en el puerto de Buenaventura, alias Breiner, uno de los sujetos más buscados por las autoridades y por quien ofrecían una recompensa de hasta 200 millones de pesos. Este sujeto, según las autoridades, está vinculado a la banda delincuencial conocida como La Local y a su subdivisión de los espartanos. Se le acusa de múltiples delitos, entre ellos el del desplazamiento forzado. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, gracias. En otras noticias, a las familias de los jóvenes desaparecidos en Antioquia las están extorsionando. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que los jóvenes que viajaban para conocer el mar pueden haber sido víctimas de reclutamiento forzoso. Vanessa, ¿quién hace la denuncia? Buenos días. Muy buenos días, Margarita. Así es, la denuncia pues la hace la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, y precisamente lo que manifiestan es que varias personas han recibido la llamada de varias personas en donde se manifiesta que supuestamente están recibiendo varias familias. Algunos familiares pues están ofreciendo a estas personas dinero precisamente para obtener información sobre estas personas que fueron desaparecidas el 25 de febrero. Y pues me cambio para Peque precisamente porque en este municipio pues 14 familias fueron desplazadas el día de ayer, precisamente cuando otras llegaban a los albergues en la cabecera municipal. Y en otras noticias, pues hay videos que han estado rodando en redes sociales precisamente en donde se evidencia que la gente, los ciudadanos,
ciudadanos en Medellín se están tomando la justicia por mano propia. Pues hay videos en los que ustedes pueden ver en estos momentos que personas le propinan varios golpes con patadas y también en el rostro a varios de los ladrones. Pues hasta el momento esta es toda la información que tenemos desde Medellín para Noticentro 1 CMI. Vanessa Córdoba, en momento seguimos con más información. Así es, Vanessa. Otro caso de sicariato en Barranquilla. Con esto y más volvemos en segundos a Noticentro 1 CMI. Asesinan a un hombre en Barranquilla con 15 disparos. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. Capturan a alias Barbas, encargado de las finanzas de la estructura Jorge Briceño de Narcotalia, dedicada a extorsionar y amenazar a comerciantes y agricultores de Acevedo y Suaza en el Huila. Estic Luengas, buenos días. ¿Quién es alias Barbas? Hola Margarita y televidentes, muy buenos días. Pues como usted lo ha dicho, se trata de un temible cabecilla de las disidencias de las FARC, justamente de la Nueva Marquetalia, una organización liderada por Jesús Santrich, y quien confirmó esta noticia fue el mismo presidente de la República, Iván Duque Márquez. Dijo que este sujeto, alias Barbas, fue capturado cuando estaba extorsionando a unos comerciantes en el departamento del Huila, y vamos a mencionar exactamente qué dijo el presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter, y abro comillas, dice que atención, el Ejército y la Policía de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General, dieron golpe a delincuentes de Narcotalia con la captura de alias Barba, criminal que cayó en flagrancia cuando extorsionaba a los habitantes de la vereda Cristo Rey en Acevedo, en el Huila. Dice el presidente Iván Duque que van tras otros cabecillas de esta organización. Y hablamos de otra importante noticia, siendo las 11:16 de la mañana. No cesan los piques ilegales en Bogotá. En las últimas horas, en la madrugada, fueron sorprendidos varios jóvenes cometiendo estas maniobras peligrosas en vehículos de alta gama. Estos jóvenes se están reuniendo los días martes, los jueves y los viernes. Cierran vías principales y cometen estos actos. Los más perjudicados han sido los vecinos, quienes denuncian altos ruidos en la madrugada. Nosotros hablamos con el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, quien hace un llamado a estos jóvenes para que tengan conciencia, porque todavía estamos en plena pandemia. Lamentablemente, pues queremos poner en conocimiento de toda la audiencia de CMI de que indiscutiblemente aún persiste la intención de algunos jóvenes en seguir arriesgando su vida, porque posiblemente lo que vemos es eso. Vemos un grupo de jóvenes, hombres, mujeres, que no piensan en las consecuencias de sus actos y consideran que acelerar y combinar tal vez el consumo de licor y de pronto hasta de sustancias psicoactivas, eso hace gran parte de un show, o hace gran parte de una buena salida, o como ellos lo dicen, de un buen parche. Arriesgan sus vidas por la alta velocidad en la que conducen en la capital y también por las aglomeraciones que se presentan en plena pandemia por el COVID-19. Según la policía, ya han sido sancionados 60 conductores y 57 vehículos han sido inmovilizados. Y siendo las 11:18 de la mañana, también hablamos de otro importante tema, y es que el gremio médico está preocupado porque se siguen presentando algunas aglomeraciones en diferentes ciudades. También dicen ellos que la relajación de las medidas va a hacer que llegue un tercer pico. Esto se daría después de Semana Santa, cuando muchas personas salen de vacaciones y se reunirían con algunos familiares. Todo parece indicar que se viene una nueva oleada de pandemia COVID. Son muchos los factores que influyen en ello. Una población cansada del aislamiento, una economía con muchas dificultades que obliga a las personas a salir a buscarse el sustento, la llegada de nuevas cepas que no tenemos aún identificadas, un gobierno lento en el proceso de vacunación y muy poca detección de los contactos de las personas que están enfermas, a las que tampoco se les hace seguimiento. Irremediablemente vamos a llegar al tercer pico, y esto es desafortunado porque ya tenemos una cifra superior a los 60.000 fallecidos en el país. Somos el país 11 en cuanto a contagios.
Y es que justamente son esas cifras las que preocupan al gremio médico en este momento. Se habla de más de 60.000 fallecidos y los casos activos son 34.426. En relación con las vacunas, en este momento se han aplicado 206.475 de las 509.000 que han llegado al país. Esto no representa ni siquiera el 1% de la población. Nosotros estaremos ampliando estas tres informaciones a las 12 del mediodía. Por ahora me despido desde el centro de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, y es que justamente ante la advertencia de un tercer pico de pandemia, los desórdenes en las playas de Cartagena son una muestra del riesgo que se corre al no mantener las medidas de bioseguridad. Tatiana Rodríguez, buenos días, adelante. Margarita, televidentes, muy buenos días. Así es, mire, hace 5 meses se habilitó la primera playa biosegura en la capital de Bolívar y pese a que el distrito organizó estas playas se ve muchos desórdenes. Por ejemplo, los vendedores ambulantes sin control, llegando hasta las zonas de los bañistas sin ningún tipo de medidas de bioseguridad. Para que nos aclare esta situación vamos a saludar a esta hora al jefe de la Policía de Turismo, el teniente Cristian Sotelo. Muy buenos días. ¿Cómo están haciendo para controlar todo este tema de los desórdenes en la playa de la capital de Bolívar? Bueno, Dios y Patria, muy buenas tardes. Nosotros mediante la Policía Nacional, a través de la Policía de Turismo, tenemos unos controles específicos en todos los sectores de playa de la ciudad de Cartagena. A través de pronto de la asociación, las asociaciones están carnetizados y es mediante estos carnets que se les da la viabilidad para que laboren dentro de las playas. Ellos tienen unos cursos de bioseguridad, los que les permite poder funcionar acá en las playas piloto o puntos autorizados de apertura de playas. ¿Qué pasa con los vendedores que no están autorizados y que se están viendo que están llegando hasta la zona de los bañistas? Se está realizando unos controles donde se están haciendo los comparendos pertinentes. En solo este año vamos más de 400 comparendos en zonas turísticas. ¿Por qué? Por diferentes incumplimientos, tanto como las ventas informales que no están autorizadas como los turistas que no cumplen los protocolos de bioseguridad. Haciendo así más de 250 comparendos a los turistas que no portan sus tapabocas o que están incumpliendo cualquier procedimiento en tema de bioseguridad pertinente. Otra cosa que preocupa mucho es los deportes acuáticos. Se está viendo muchas motos acuáticas en zona de bañistas donde hay muchos adultos mayores, muchos niños. ¿Cómo se está controlando este tema? Nosotros a través de la Policía de Turismo y los guardacostas hemos hecho un trabajo mancomunado. Hay unas zonas autorizadas para deportes náuticos como la que nos encontramos en este momento frente al Hotel Almirante, donde cuentan con los permisos y los protocolos necesarios para el funcionamiento. Asimismo, en las zonas prohibidas invitamos a nuestros turistas de que no adquieran el servicio de jet ski porque se convierte en un peligro para los demás turistas el que lleguen ahí a montarse o salir de estos deportes náuticos. Muchísimas gracias, teniente. Es la información por ahora que se registra desde la capital de Bolívar. Más adelante tendremos ampliación de esta noticia. Gracias, Tatiana. Y en Bogotá, ante la negativa de la gerente de la subred Centro Oriente para renunciar a su cargo, el concejal Luis Carlos Leal le solicitó a la Procuraduría buscar la destitución de la funcionaria. Luisa Fernández, ¿qué va a pasar con la gerente del hospital? Margarita y televidentes, buenos días. Pues mire, aunque la alcaldesa de Bogotá le pidió a esta funcionaria que renunciara luego de conocerse un video donde se realizaba una fiesta en el Hospital Santa Clara, la misma funcionaria se pronunció a través de un comunicado. Voy a citar textualmente: me acojo al debido proceso, al cual tengo derecho como funcionaria pública y ciudadana, a la espera de los resultados que arrojen los entes de control, a los cuales estoy dispuesta a responder de manera clara y oportuna. Sin embargo, lo que ha dicho el concejal Luis Carlos Leal es que no es solo la denuncia de la fiesta, sino varias denuncias las que ha realizado el personal de esta subred. Escuchemos al concejal. Múltiples denuncias de acoso laboral y una reciente denuncia de un escándalo en falsedad en documento público, pues nos hemos visto obligados el día de hoy a presentar ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia pidiendo la inhabilidad y la destitución de la actual gerente, la doctora Claudia Ardila, pues consideramos que la negativa que dio a la Alcaldía y a la Secretaría de Salud de presentar su renuncia ante tantas denuncias definitivamente no es la salida y necesitamos un sistema de salud y una coordinación desde las entidades distritales que sea acorde con las necesidades de la ciudadanía.
Entre tanto, ni la Procuraduría ni la funcionaria se han pronunciado sobre la petición que hace el concejal. En otros temas, CMI conoció de primera mano cuáles son las cartas que va a utilizar la defensa de la venezolana Yaxi Álvarez. Recordemos que esta persona está señalada de participar en la reconocida Operación Gedeón, que trataba de derrocar el mandato de Nicolás Maduro en el año 2020. Ella fue capturada en septiembre del año pasado por supuesto tráfico de armas. Esto es lo que ha dicho la defensa. Nosotros ya tenemos identificado al agente de la DNI que hablaba con Yaxi. Nosotros tenemos las pruebas para demostrarlo y eso es importante porque eso demostrará cómo este proceso nace desde la ilicitud, desde la obtención ilícita de pruebas, porque todo fue construido para llevarle un responsable al público y a la ONU. Eso es todo. Entonces, la DNI va a llegar en su momento en donde va a tener que aceptar que ese señor que llevó al aeropuerto a Cliver Alcalá y se abrazó con él, es el mismo sujeto de la DNI que empezó a fabricar todo este montaje y se lo entregaba de una forma subrepticia a la Fiscalía. Esta persona de la que habla el abogado defensor es la misma que ha pronunciado en varios medios de comunicación Yaxi Álvarez. Su nombre sería Franklin Sánchez y sería integrante de la Dirección Nacional de Investigación y según ellos tiene contacto con esta persona que está capturada en Medellín, con Yaxi Álvarez, desde marzo del 2020. Dice el abogado defensor que en medio de la audiencia preparatoria también va a solicitar el testimonio de Juan Guaidó, con quien también tiene un contrato en donde aparece la firma del presidente interino de Venezuela con la empresa Silvercorp para realizar toda esta operación que se llevó a cabo en Venezuela, una operación fallida, recordemos. Con esta información me despido, no sin antes decirle, Margarita y televidentes, que los detalles los tendremos sobre las 12 del mediodía. Así es, Luisa, nos vemos más adelante. 13 sicariatos se han registrado en Barranquilla en la primera semana de marzo. En todos los casos, las víctimas son personas con antecedentes. Jorge Castro, ¿cuál es el caso más reciente? Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días. El último de estos 3 episodios se registró en el barrio Las Nieves, en el suroriente de la ciudad de Barranquilla. Un hombre fue asesinado de 15 impactos de arma de fuego. Según el registro de las autoridades, tenía 3 anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de arma de fuego. El hombre se desplazaba en una motocicleta por una calle del barrio Las Nieves cuando fue atacado por sicarios en motocicleta. Más adelante se produjo la captura de quien habría sido el autor material de este asesinato. Los otros 2 episodios están relacionados con un caso de legítima defensa, cuando una persona iba a ser atracada en el barrio San Felipe, aquí en Barranquilla. Esta persona, en su defensa, desarmó al delincuente y le disparó en 3 ocasiones. El tercer episodio está relacionado con el homicidio de un ex integrante de la Policía Nacional, un hombre que además tenía 3 anotaciones judiciales, igualmente por diferentes delitos, y que había sido desvinculado de la institución por mala conducta. Más adelante tendremos, Margarita, desarrollo de esta noticia desde Barranquilla. Jorge, gracias. Más adelante nos vemos y con ustedes también en minutos, porque vamos a un corte comercial, pero regresamos con más noticias a Noticentro 1 CMI. Con un mensaje para evitar los extremismos, el Papa Francisco inicia visita en Irak. El Papa Francisco llegó a Irak para su histórica visita en esta nación islámica que ninguno de sus antecesores había realizado y que se da en medio de una crítica situación de seguridad. El sumo pontífice comenzó su agenda con un llamado contra los extremismos en un país donde la minoría cristiana es perseguida por grupos radicales. Con su arribo a Bagdad, la capital iraquí, el Papa Francisco inició el que es quizás el viaje pastoral más difícil que haya emprendido en sus 8 años de pontificado y que ninguno de sus antecesores había realizado pese a los infructuosos intentos de San Juan Pablo II. El Santo Padre asegura que tiene un deber hacia esta tierra atormentada donde la minoría cristiana está al borde de la extinción debido a la brutal persecución de grupos radicales como el autodenominado Estado Islámico.
A su llegada, Francisco fue recibido con todos los honores de un jefe de Estado y luego fue trasladado en medio de un fuerte esquema de seguridad para sostener un breve encuentro con el presidente iraquí Brahim Salih. Centenares de personas acudieron a los bordes de las carreteras para poder ver el convoy fuertemente custodiado del Papa, quien tras su encuentro con el mandatario dio su primer discurso en el que hizo un sentido llamado en contra del radicalismo. Negli scorsi decenni l'Iraq ha patito i disastri delle guerre e il flagello del terrorismo e conflitti settari spesso basati su un fondamentalismo che non può accettare la pacifica coesistenza di vari gruppi etnici e religiosi, di idee e culture diverse. Tutto ciò ha portato morte, distruzione, macerie, tutto visibile. Y es por ello que apeló a la reconciliación entre los pueblos. Solo se riusciamo a guardarci tra noi, con le nostre differenze, come membri della stessa famiglia umana, possiamo avviare un effettivo processo di ricostruzione e lasciare alle future generazioni un mondo migliore, più giusto e più umano. El viaje, que durará 3 días y que es el primero del Papa en 15 meses, ha sido calificado no solo de alto riesgo por cuestiones de seguridad, especialmente tras el ataque con 10 cohetes contra una base militar que albergaba soldados estadounidenses, sino también por cuestiones sanitarias, cuando los casos de COVID-19 se han triplicado en el país. Sin embargo, el sumo pontífice insistió en su intención de estrechar lazos con aquellas comunidades cristianas más amenazadas y de hecho visitará 6 ciudades y se encontrará con importantes líderes del Islam. Gracias, feliz tarde. Y aquí están los titulares de las noticias que desarrollaremos en instantes en este segundo bloque de Noticentro 1 CMI al mediodía. Colombia y 4 países sudamericanos piden aplazar fecha de eliminatorias. ¿Qué viene en el caso del ex senador Álvaro Uribe? Fiscalía pide archivar proceso y senador Cepeda anuncia demanda contra el fiscal Gabriel Jaimes. Ex senador Uribe celebra decisión y dice que es un paso positivo. Ex fiscal Montealegre dice que fiscal Jaimes cometió prevaricato. Visita de alto riesgo. Papa Francisco llega a Irak en visita de 3 días. Hombre acusado de crimen de Celeste se defiende y dice que es un falso positivo judicial. Extorsionan a familias de jóvenes desaparecidos en Antioquia. ¿Se va o se queda? Gerente del Hospital Santa Clara se niega a renunciar. Médicos advierten que tercer pico de la pandemia se podría dar en 2 meses. Otro caso de sicariato en Barranquilla. Asesinan a hombre con 15 disparos. Y como usted lo dice en otras noticias, en manos de un juez, queda el caso del ex senador Álvaro Uribe ante la decisión de la Fiscalía de archivar el proceso por manipulación de testigos. César Melo, ¿qué viene en este proceso? Margarita, televidentes, pues la saludo nuevamente. Pues ya fuentes de la Fiscalía nos confirman que el ente acusador radicó formalmente el documento ante el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado, en el que pide que se realice una audiencia de preclusión, lo que quiere decir un archivo de la investigación al expresidente Álvaro Uribe por presuntamente manipular los testimonios de 2 exparamilitares. De llegar a concretarse a esta audiencia y si el juez establece legal esta petición de la Fiscalía, el expresidente Álvaro Uribe no enfrentaría un juicio por estos hechos que fueron investigados tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Fiscalía General de la Nación. El caso contra el ex senador inició por una investigación de la Corte Suprema que acusó a Uribe de buscar alterar las declaraciones de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez a través de su abogado Diego Cadena, quien presuntamente les ofreció sobornos y beneficios judiciales. Tras la renuncia de Uribe al Senado, el proceso quedó en manos del despacho del fiscal Gabriel Jaimes, quien hoy solicitó que se archive el proceso. Ante la decisión, el expresidente se pronunció en su cuenta de Twitter. Gracias a Dios por este paso positivo, gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad. Recibe con esperanza democrática y con respaldo garantista la solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía General de la Nación.
una vez más se demuestra la inocencia y la transparencia de Álvaro Uribe Vélez en cada uno de sus actos. El senador Iván Cepeda, quien funge como víctima, criticó duramente la determinación. La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades, falsos positivos, testigos falsos, falsa preclusión. A él, desde esta rueda de prensa, le digo lo siguiente: triste historia la suya. Al final de su vida pública, ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia, pero eso ha sido inútil. Asimismo, el exfiscal Eduardo Montealegre anunció una denuncia contra el fiscal Jaimes. La solicitud de preclusión que presentó en el día de hoy Gabriel Jaimes en favor de Álvaro Uribe Vélez es un claro prevaricato. Es una decisión absurda, grotesca, constituye un claro desafío al Estado de Derecho. La solicitud de preclusión debe ser analizada por un juez escogido aleatoriamente. Así es, y ahora será un juez de conocimiento el que tendrá que entrar a definir esta petición de la Fiscalía General de la Nación. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, buena tarde. 12:08 minutos. Hoy se realizaron las exequias de la menor que murió por una bala perdida en Cali. Por este lamentable caso hay un capturado cuya familia dice ser inocente. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué dice la familia del implicado? Margarita, televidentes, la familia asegura que el día de esta tragedia estaba en compañía de su esposa y no en el lugar de los hechos. Se cumplieron las exequias de Celeste, la bebé de 1 año que murió por una bala perdida durante el enfrentamiento entre hinchas la semana anterior, mientras que el capturado por estar presuntamente involucrado en el fallecimiento de la menor es defendido por su familia, quienes piden se revise la investigación. Esto se trata de un falso positivo porque yo tengo cómo demostrar que ese día él estuvo conmigo. Yo tengo pruebas de cómo demostrar que nosotros estuvimos en un banco, que estuvimos pagando unas facturas y que lo que dice el joven Víctor Alfonso Estacio es mentira. También líderes de la barra del Deportivo Cali aseguran que Camilo Gaitán no estaría relacionado con la muerte de la menor. Lo destacaron como un hombre dedicado a su familia y al servicio social. En estos momentos la investigación hacia Gaitán se hace a raíz de un problema anterior que hubo entre dos jóvenes, pero en ningún momento él ha participado o ha estado en el evento que hacen la captura. La última palabra la tendrá un juez. Precisamente hoy se cumplirá la audiencia donde la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento. Y nosotros estaremos muy atentos a la decisión que tome un juez de la República en este caso. Y en otras noticias, continúa la intervención en el puerto de Buenaventura. Las autoridades capturaron en las últimas horas a uno de los hombres más buscados por pertenecer a la organización delincuencial conocida como La Local. Tras un fuerte operativo en Buenaventura, fue capturado alias Breiner, presunto integrante de la banda La Local y su subdivisión Los Espartanos. Tenía orden de captura por los diferentes delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. El detenido era la mano derecha de alias Cheo, capturado semanas atrás, y formaban parte del cartel de los más buscados por las autoridades en el puerto. Estaba operando prácticamente en la comuna 3, 8 y 11, donde tenía su vínculo delincuencial con todos los integrantes de la GEDO básicamente. La policía sigue detrás de otros 8 temidos sujetos que estarían causando violencia en Buenaventura. Por su ubicación ofrecen hasta 200 millones de pesos de recompensa. Durante esta intervención, la policía del departamento del Valle ha logrado capturar a más de 120 personas vinculadas a las distintas organizaciones delincuenciales en el puerto y también por otros delitos. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CM. Sebastián, buena tarde. Familias de los 6 jóvenes desaparecidos en Antioquia estarían siendo extorsionados según una denuncia realizada por la gobernación del departamento. Vanessa, ¿cómo va la investigación de este caso?
Muy buenas tardes, Margarita. Así es, pues ya son 9 días los que cumplen estas personas desaparecidas. Hasta el momento, según las autoridades, no hay información del paradero de ellos. Sin embargo, la gobernación de Antioquia denunció que hay personas inescrupulosas que se están aprovechando del dolor de estas familias. Escuchen el informe. Tras la desaparición de 8 jóvenes que se dirigían hacia la costa el pasado 25 de febrero, la gobernación de Antioquia manifestó que personas inescrupulosas quieren aprovecharse del dolor de estas familias ofreciendo información a cambio de dinero. Por otro lado, también queremos informar a la opinión pública que se han dado algunas llamadas por parte de personas inescrupulosas tratando de obtener recursos a partir de esta situación. Según el subsecretario, hasta el momento se desconoce información sobre el paradero de los jóvenes. Hasta el momento no tenemos ninguna reivindicación por parte de alguna organización al margen de la ley que pueda tener responsabilidad en este hecho. Los jóvenes tienen edad entre los 15 y 21 años. Por el momento, según la entidad departamental, se avanza en la búsqueda. Y en otras noticias, ponga atención a los siguientes videos en donde se evidencia cómo la comunidad se está tomando la justicia por mano propia. Vean ustedes. Miren ustedes cómo en este video al presunto ladrón lo sacan del bus y luego de ser golpeado con bates lo arrastran hacia un andén en donde finalmente se le realizan varios disparos con arma traumática. En este otro video, el presunto ladrón es retenido por la comunidad. Allí un sujeto se acerca y le propina varios golpes en el rostro. Lo arrojan al piso y con el pie también le causan algunos golpes, incluso hasta con las llantas de una bicicleta. Al finalizar el video se evidencia cómo otro sujeto se acerca, se arroja a patearlo en la espalda. Estamos invitando a los ciudadanos a que no cometan este tipo de hechos. Se le convierten en lesiones personales, en delitos y en homicidios que tendrían que entrar a responder. Los videos registrados han sido por hurto en la ciudad. Sin embargo, de acuerdo con el coronel Daniel Mazo, comandante operativo de la Policía Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las cifras de robo han tenido una reducción. Y en las últimas horas fueron capturadas 21 personas del GDO, los Pacheli y también los Chata, la mayoría de ellos indicados de delitos como tráfico de estupefacientes y también por hurto. Desde Medellín me despide, esa es toda la información. Para Noticentro 1 CMI, Vanessa Córdoba. Vanessa, gracias. Al regresar a Noticentro 1 CMI después de esta breve pausa, espere. Gerente de Subred Oriente se niega a renunciar a pesar de solicitud de la alcaldesa. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. Son las 12:19 minutos. En vilo quedó el caso de la gerente de la Subred Oriente, a quien la alcaldesa Claudia López en Bogotá le pidió su renuncia por tolerar una fiesta en el Hospital Santa Clara en pleno pico de la pandemia. Luisa, ¿qué dice la gerente? Margarita y televidentes, muy buenas tardes. Lo que dice la gerencia es que por el momento no tiene pensado renunciar y que se va a acoplar al debido proceso. Esta es la fiesta que puso en aprietos a la gerente Claudia Ardila de la Subred Centro Oriente, hechos que tuvieron lugar en las instalaciones del Hospital Santa Clara el pasado 4 de diciembre de 2020. Luego de revelarse la irresponsable acción y ante algunos cambios en la versión de la gerente, la alcaldía y el Consejo de Bogotá pusieron la lupa en la labor de la funcionaria. Y por eso quiero decir que hemos perdido la confianza en esa funcionaria y le hemos solicitado la renuncia. Y esperamos que la presente hoy mismo, ojalá. Algunos audios de presuntos trabajadores de la Subred fueron revelados por el concejal Luis Carlos Leal a CMI, donde denuncian un mal manejo de la gerencia. Ya que se está suscitando falta de elementos de protección personal para el personal que está con las ambulancias, ¿sí? Adicional a esto, en el mes de febrero, muchos contratistas de toda la Subred, entre enfermeros y médicos, no se les realizó el pago completo a muchos y a otros tantos ni siquiera se les canceló el mes
de trabajo de febrero. Entre los audios se reporta el aparente relato de la trabajadora que grabó la fiesta y las consecuencias que ha tenido meses después. 2 semanas después, cuando termina mi contrato, el 31 de enero, me llaman a decirme que a partir del mes de febrero iban a cambiar mis condiciones laborales, me desmejoraron el cargo, me desmejoraron el sueldo, no tuvieron en cuenta el horario en el cual yo venía desempeñando, sino que me pasaron al turno de la noche, en una unidad bastante peligrosa. Pese a la petición de la alcaldesa para radicar su renuncia, la gerente se negó a hacerlo. Me acojo al debido proceso, el cual tengo derecho como funcionaria pública y ciudadana, a la espera de los resultados que arrojen los entes de control, a los cuales estoy dispuesta a responder de manera clara y oportuna. Ante la negativa, el concejal Luis Carlos Leal interpuso una denuncia ante la Procuraduría contra la funcionaria que busca la destitución de la misma. Aunado a múltiples denuncias de acoso laboral y una reciente denuncia de un escándalo en falsedad en documento público, pues nos hemos visto obligados el día de hoy a presentar ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia pidiendo la inhabilidad y la destitución del actual gerente, la doctora Claudia Ardila. Pues consideramos que la negativa que dio a la Alcaldía y a la Secretaría de Salud de presentar su renuncia ante tantas denuncias definitivamente no es la salida y necesitamos un sistema de salud y una coordinación desde las entidades distritales que sea acorde con las necesidades de la ciudadanía. Hasta el momento la Procuraduría no se ha pronunciado sobre la petición. Margarita, también les quiero contar sobre lo que nos dijo el abogado de Yaxi Álvarez. Recordemos que es la venezolana a quien señalan de participar de la Operación Gedeón desde Colombia. Pero también quisiera decirles, antes de que escuchemos este informe, es que hoy se va a realizar esta audiencia de acusación para esta mujer y para 3 personas más que fueron capturadas. El abogado defensor es Alejandro Carranza. Él habló con nosotros y nos asegura que tiene todas las pruebas para involucrar también a la Dirección Nacional de Inteligencia. El supuesto delito de importación, tráfico y transporte de armas del uso privativo de las fuerzas militares de Colombia y de entrenamiento de grupos privados de seguridad. Estos son los delitos por los que es investigada Yaxi Álvarez en Colombia y que la tienen en la cárcel Pedregal de Medellín. Hoy a las 2 de la tarde tendrá lugar la audiencia de acusación contra la mujer y contra 3 personas más, específicamente los exmilitares venezolanos Juven José y Juvenal Sequea y Raider Rousseau. CMI habló con el abogado defensor de Álvarez, Alejandro Carranza, quien adelantó que tiene pruebas para que la DNI y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sean vinculados al caso. Este documento de la dirección solicitando protección al fiscal Izquierdo para Álvarez y este video grabado por un medio de comunicación el día de la extradición de Cliver Alcalá, exmilitar de Venezuela y organizador de la operación, demostrarían la presencia de Franklin Sánchez, presunto integrante de la DNI con quien Yaxi tenía conversaciones desde marzo de 2020, según el abogado. Son las noticias que registramos desde el sur de Bogotá. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, buena tarde. Y también en Bogotá, en las últimas horas, autoridades de policía realizaron un mega operativo contra los piques ilegales. Stick, ¿cuántos conductores han sido sancionados por esta actividad? Margarita, son 60 conductores y 57 vehículos inmovilizados por esta práctica ilegal. Rápidos y peligrosos. Nuevamente decenas de jóvenes protagonizan los denominados piques ilegales en la capital. Cada martes, jueves y viernes se dan cita por medio de redes sociales. En vías principales, en espacios peatonales y en cualquier calle de la ciudad ponen a rugir los motores de los vehículos acondicionados para correr. Mujeres y hombres hacen parte de un grupo donde la pasión es la adrenalina y la velocidad. Vemos un grupo de jóvenes, hombres, mujeres, que no piensan en las consecuencias de sus actos y consideran que acelerar y combinar tal vez el consumo de licor y de pronto hasta de sustancias psicoactivas, eso hace gran parte
de un show o hace gran parte de una buena salida, o como ellos lo dicen, de un buen parche. La policía intensifica los operativos ante este escenario, donde los afectados son los vecinos que deben soportar el ruido a altas horas de la noche y en las madrugadas. Hasta la fecha hemos logrado aplicar un total de 60 comparendos en las diferentes salidas que han hecho estos jóvenes y hemos inmovilizado 57 vehículos que justamente iban a ser utilizados para este tipo de prácticas. Aunque muchos son sancionados y en ocasiones sus vehículos son inmovilizados, cada día se fortalece este grupo de jóvenes apasionados por las carreras. Y en otras noticias, el gremio médico asegura que es inminente la llegada del tercer pico por la pandemia del COVID-19. Preocupados están los líderes médicos del país ante la relajación de las medidas para prevenir el coronavirus. Aseguran que es inminente un tercer pico de la pandemia. Todo parece indicar que se viene una nueva oleada de pandemia COVID. Son muchos los factores que influyen en ello. Un gobierno lento en el proceso de vacunación y muy poca detección de los contactos de las personas que están enfermas a las que tampoco se les hace seguimiento. Irremediablemente vamos a llegar al tercer pico y esto es desafortunado porque ya tenemos una cifra superior a los 60.000 fallecidos en el país. Somos el país 11 en cuanto a contagios. Hacen un llamado a la ciudadanía, pero también a las autoridades para que no relajen las medidas de autocuidado. Mantengamos todas las medidas, el control de aforos, evitar las aglomeraciones en los espacios públicos y los espacios privados, en el hogar, en los locales, en el comercio, en el sector privado. Todos tenemos que cuidar la vida. En Semana Santa muchas personas saldrían de vacaciones, otras asistirían a reuniones familiares donde la expansión del COVID podría crecer drásticamente. Desde el centro de Bogotá informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Stick, pues fíjese, ante la advertencia de un tercer pico de pandemia, los desórdenes en las playas de Cartagena son una muestra del riesgo que se corre al no mantener las medidas de bioseguridad. Tatiana, ¿qué es lo que está pasando en las playas de La Heroica? Margarita, televidentes, pese a que estas playas fueron reabiertas con todas las medidas de bioseguridad, eso no se está cumpliendo. Hay muchos vendedores informales que están llegando hasta la zona donde están los turistas. Este es el panorama en las playas de la capital de Bolívar. Son muchos los vendedores informales que no respetan las medidas de bioseguridad y llegan sin ningún control hasta donde están los turistas, pese a que hay establecidas zonas para la venta de los productos. Llevamos por ahí 20 minutos y se nos ha acercado muchos vendedores ambulantes. Hasta sentimos que nos agobian. Realmente es que vienen como en muchas personas en grupos muy grandes. Otra de las problemáticas es la práctica de deportes acuáticos en zonas no autorizadas, lo que pone en riesgo a los bañistas de sufrir accidentes, como ha sucedido en otras ocasiones. Es importante y recalcar a los turistas que no ingresen a los sitios no autorizados, porque principalmente son nuestros turistas los que llegan, solicitan el servicio y se montan en sitios no autorizados desconociendo las normas. Es de destacar que son 7 las playas bioseguras que autorizó el distrito con el cumplimiento de todas las medidas. Sin embargo, al pasar los días, la indisciplina es mayor. Hay muchas personas además que también no están haciendo uso del tapabocas y por eso las autoridades han hecho un llamado a no bajar la guardia. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, gracias. Así llegamos al final de esta emisión de Noticentro 1 CMI. Quédense en el canal 1 con La Rosa de Guadalupe. Feliz tarde.